Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Pérez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. Como que Lima te iba ganando. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Está lloviendo sobre Santiago. Sí. Discretamente, pero está lloviendo. ¿Cómo están Gonzalo Miller y Camilo Pérez? Oye, ¿hace suficiente frío como para un enguindado de Quilao Quintal o no? Ya entramos en la temporada de enguindado. Entramos en la temporada de enguindado. Grandes suateres. Se sabe. Hashtag se sabe. Se sabe. Sí, totalmente. Oigan, desde el hemisferio norte escuchaba a los serruchos pasando por aquí la semana pasada. ¿Le diste las gracias a Rodrigo Bravo? Mi posición. Se lució Rodrigo Bravo. Sí. Oye, dicen que se ganó un premio. Sí, un reconocimiento de su universidad. Muy merecido. Sí, pues, muy merecido. Alumni, destacado. No, te hizo un súper honor, oye. Así que cuidado, no te vayas muy seguido con No, bueno, ya caché que no me puedo andar desapareciendo así como así. No te puedes andar desapareciendo. No. No, grande Rodrigo. Muchísimas gracias de nuevo. Se las dimos ese día, pero valen la pena. Queridos, tenemos una pauta con harto tema. Hoy día tuvimos la madre de las encuestas, como se le denomina, con tu perdón, Gonzalo. Básicamente porque marca un hito, marca pauta siempre la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Tiene además una base de comparación súper interesante en un montón de temas que vamos a revisar probablemente lo menos incluso de el escenario presidencial, que más bien explica las tendencias que se han venido, de las que se han venido dando cuenta, con algunos vacíos, eso sí, probablemente la próxima encuesta CEP va a ser un poquitito más clarificadora, si es que la alcanzamos a tener antes de la primaria. Yo creo que no, ¿verdad? Porque esta llega en la medición del tiempo hasta la proclamación de Paulina Bodanovich. Claro. No alcanza a hacerse cargo ni de la bajada, ni por lo tanto del hecho de que Carolina Toá se transforme en la candidata al socialismo democrático completo, etcétera. Pero bueno, es interesante mirarla igual. A mí siempre me gusta más de la CEP mirar las tendencias largas. Claro, las largas, las que tienen que ver con los principios, con la satisfacción con la democracia, con la satisfacción con la vida, con cuestiones que se van moviendo de forma bien interesante en el tiempo, que las vamos a revisar luego en un ratito. Vamos a caer de ahí a hablar del panorama presidencial, obviamente también incluyendo la revelación que hizo Carolina Toá respecto de su relación con Mario Marcel. Una pausa importante, más que una pausa, un alto haría yo en algo que conversamos la semana pasada, Gonzalo. Camilo no estaba, así que te lo recuerdo a ti. Eso, alguna vez. Me imagino yo que Camilo tendrá harto más que decir que nosotros. No, los resultados... No escuchó desde el exterior. Sí, la Comisión de Paz y Entendimiento, que ha tenido reacciones importantes, y lo que se viene ahora probablemente, no en el corto plazo, sino que más bien en el mediano, es interesante analizar también. Y yo los invitaría a dar una vuelta también a la gira que va a hacer el presidente Gabriel Boric por Asia, que se junta con la noticia de que 2 firmas chinas han decidido no invertir en el litio, y en paralelo supimos que Amazon va a hacer una inversión multimillonaria, y como que nadie sabe para quién trabaja aquí, ¿verdad? Tratamos de estar en la buena con los chinos y resulta que son los que nos hacen la desconocida en este caso. Sí. Ya, los invito a partir por la encuesta del Centro de Estudios Públicos. ¿Les parece? Me parece. Y yo estoy de acuerdo contigo, Connie, que lo menos interesante para el programa es el tema presidencial, porque en otro contexto probablemente una encuesta que cerró su campo el 14 de abril no sería tan terrible porque ya estaría el escenario relativamente jugado y podrías ir midiendo. Pero en este caso han cambiado tanto, y además esa foto es bien parecida a las encuestas semanales de esa semana. Si uno mira rápido las encuestas de CADEM y otros, más o menos tenían esas proporciones. Hay algunas cosas que cambian, pero sobre todo tenían ese orden y en esa escala de magnitud. Por lo tanto, creo que es una buena foto, más precisa que otras. Yo no creo que Gonzalo tampoco tenga problemas en admitir que las encuestas semanales o quincenales, las encuestas que se hacen de panel online o con sistemas de autoaplicación, tienen muchas fortalezas, pero tienen algunas debilidades, digamos, y es bueno cada cierto tiempo tener una encuesta que se hace a la antigüita, y sobre todo que tiene una serie tan larga para mirar. Pero dicho eso, creo que sí hay cosas como bien interesantes en la encuesta CEP. A mí me llamó harto la atención
no tanto la magnitud, sino que la tendencia en las percepciones económicas. Hay ahí como una especie, vamos a decir, de brotes verdes respecto de la expectativa de las personas, tanto de la situación general del país, de la situación personal, y en lo que es con la autopercepción inmediata, digamos, puede ser que esté un poco más estancado, pero no es para descorchar champán, porque siguen siendo números bajos, pero están sosteniendo una tendencia, digamos, a la normalización y a la recuperación. Y si uno lo mira, ustedes lo estaban comentando en la radio hace un rato, con otros indicadores que también han sido interesantes este año, como 30 y tantos récords del IPSA, uno puede decir, ojo, que aquí de repente nos puede pillar un rebote en varios aspectos, mientras estamos llorando todavía como si fuese 2019. De acuerdo. A mí esas láminas de satisfacción con la vida... Para terminar con lo que me llamaron la atención y después lo desglosamos, me llama también la atención el tema del cambio. Esto ya lo habíamos visto en una modesta encuesta, de una modesta encuestadora que se llama Descifra, perdón que pase el aviso, lo habíamos visto hace unos meses atrás, el repunte, el resurgimiento del tema del crecimiento, súper importante, en un segundo lugar de las preocupaciones o de las expectativas ciudadanas después de delincuencia, que no vamos a descubrir la pólvora aquí, digamos. Esto me parece súper interesante. Y también la reversión de los mal llamados temas valóricos. Yo creo que ahí también uno podría hacer un doble clic. O sea, hay una especie de rebote post-convención, digamos, sí, que se sigue manifestando en esta y en otras encuestas, que es bien interesante. Perdón, total. Y ahora me callo. Es que estuve una semana fuera, entonces... No, casi nos dice que estuvo una semana cañado, pero no teníamos que preguntarle por qué. Fuera de combate. Oye, bueno, sí, la CEP a esta altura, más que sorprendernos con algunos datos, viene a ser como una encuesta que viene a sellar, ¿no? A validar mucho de lo que estamos viendo día a día, semana a semana, que varias metodologías distintas y varias encuestas que las estamos teniendo. Ya, antes era una vez a la semana, ahora están saliendo cada 3 días, ¿no? O sea, ya hay un vértigo, ¿no? Hay mucha información. Hay ciertas cosas que las va consolidando la CEP, que sigue siendo la mejor encuesta en términos metodológicos y en términos de algo que es muy valioso, ¿no? La perspectiva histórica, un poco lo que decía la Connie. Hay a mí 2 preguntas que en esa lógica me llamaron mucho la atención porque reflejan ese cambio, ese resumen, ¿no? Que son, esa que dice, pues la acabo de mover. Mira, eso es lo que nunca debe hacer la gente. Se me acaba de ir la página. ¿Qué lámina? Se acaba de correr todo. No, ese cuando ven respecto de los cambios de las prioridades, ¿no? Que quizá un poco lo que nos decía Camilo, cuando hablaba los temas de seguridad y otro, el cambio entre el 2014 y el 2025, ¿no? Que es brutal, ¿no? En términos de cómo a los temas de seguridad, que ya en esa época estaban dentro de los primeros lugares, ¿no? Pero que hoy día están disparadísimos, ¿no? Sobre el 60%, empieza a irrumpir con mucha fuerza los temas económicos, ¿no? Los temas respecto que tienen que ver con el costo de la vida, con los temas asociados al empleo. Lo que entendemos es la economía, la pequeña economía, la economía del bolsillo de la familia o de las personas, ¿no? Irrumpe como en segundo lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno busca las explicaciones de si hubo un rebote del estallido, Chile se volvió más conservador, menos conservador, y yo por lo menos creo siempre en que las personas están buscando respuestas a sus problemas como una constante en todas las elecciones, ¿no? Y esos problemas van variando de elección en elección, y por lo tanto van buscando cosas distintas. Y que estos 2 temas estén puestos explican un poco el orden, ¿no? De lo que está pasando en la elección presidencial y dónde están buscando sus respuestas para esos problemas, ¿no? En materia de seguridad. Y solo como para complementar, porque independiente que estamos todos en el vértigo de cuánto, si Evelyn Matei tiene 22, 23, 28, si Kaiser se quedó pegado, si Toa termina de irrumpir o sigue creciendo, que tuvo un segundo aire, más allá de esa lógica que la hemos preguntado muchas veces, la encuesta Academia este domingo hizo algo que es muy interesante. Primero puso el eje izquierda-derecha, ¿no? Y nos situó a los chilenos en ese orden, pero, lo más valioso, puso otros 5 ejes. Liberal, conservador, y ahí me hago cargo de lo que decía un poco Camilo, ¿no? ¿Dónde se paran los chilenos en los distintos ejes? Y vemos que en los temas de seguridad, es muy notorio, los chilenos están parados muy a la derecha, ¿no? Muy a la derecha en los temas de seguridad,
no así en los llamados temas valóricos, ¿no? O liberal, en este eje liberal conservador. No es que se hayan puesto conservadores los chilenos, sí muy demandantes de orden y seguridad, ¿no? Entonces, esos matices... Oye, cáchate, a propósito de lo que tú estás diciendo, Gonzalo, 19-25, de diciembre del 19 a marzo del año 25, muy de acuerdo con la afirmación, la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes, de 46 a 80. Me la robaste. Esa de 46 a 80. Me llamó mucho la atención. Sí. Sí. La demanda por orden y seguridad es imposible no entenderla bajo la lógica del estallido y de los efectos posteriores, convención, y estamos y no solamente en eso, las antípodas, ¿no? la de la valoración de las instituciones, ¿verdad? Donde tú tienes a las policías, a las Fuerzas Armadas, todos arriba en el top de la línea, y ojo también con la valoración de la democracia o de los regímenes autoritarios, o esta idea de que a gente como uno le da lo mismo si el régimen es autoritario o es democrático. Sí, pasa ratón. Hay una cuestión generacional, lo que tú quieras también, ¿verdad? Hay gente que no vivió dictadura o que probablemente tiene un déficit de lectura de historia, lo que tú... Da lo mismo esas consideraciones, pero que la respuesta automática se vaya en esa dirección. Claro, la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, un 44% está de acuerdo con eso, pero era un 64% hace no mucho tiempo atrás, en el 2019. Sí. En diciembre del 19, era un 64%. Y la idea de que a la gente le da lo mismo, cualquiera de los dos, es un 18, no es poco. No es poco. Y la gente que considera que un autoritario puede ser preferible es un 34. Frente a un... Y en la lectura 17. De ese mapa, Connie, yo creo que, volviendo un poco a lo que hizo Cadem, que lo encuentro valioso, porque por atreverse a preguntar cosas distintas, de usar otro eje, ¿no? Un mapa, hace rato que ya el eje izquierda-derecha nos ayuda a explicar una parte. Exacto. Una parte. Bueno, algunos dicen una parte importante, pero una parte. O sea, nos queda otra parte fuera. Y aquí nos propusieron una propuesta, y hay una que va en esa línea, Connie, que es cuando pone en este eje de dentro o fuera de la política. Que es, en el fondo, la lógica de él incumbente y la lógica de él que viene a desafiar al sistema, ¿no? Y ahí, ese eje, o de lo nuevo y lo viejo, que ha tenido distintas reversiones, pero dentro y fuera de la política, queda ordenado dramáticamente, ¿no? O sea, el menos dentro de la política, pero primero los chilenos dejan a todos a su izquierda, por decirlo así. Todos están dentro de la política, pero el que está más cerca de la posición de los chilenos que se sienten muy fuera de la política, Kaiser, Kast, Matei, Toá y hasta llegar a Jara, ¿no? O sea, cada vez más dentro de la política, como los ven. Y eso yo creo que habla un poco de que hay un libro muy entretenido, no lo logré encontrar en Argentina, que hablaba sobre la rebeldía se volvió de derecha. Sí, sí. No sé si lo leyeron, pero es muy entretenido porque busca un poco escarbar sobre este fenómeno de la disrupción, pero asociada a sectores más liberales, más de derecha, ¿no? Y no necesariamente como siempre había sido como más progresista. Y ese fenómeno yo creo que lo estamos viviendo con distintas intensidades, con distintas lógicas, porque nosotros no tenemos la dinámica argentina ni en la política ni en la economía, pero están presentes y hay que ponerle atención. Bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones como el nivel de satisfacción, a mí siempre esta lámina del nivel de satisfacción de la gente con su propia vida respecto de lo que pasa afuera me ha llamado mucho la atención. La gente es mucho más crítica de de lo que pasa fuera de su casa que efectivamente lo que le pasa a ella misma, y eso se confirma. Es una tendencia permanente, la gente es mucho más crítica del fenómeno social que del fenómeno individual. Oye, ¿pasa, Connie, cuando medís marcas? Sí, totalmente. Los bancos, su banco. Funciona bien, el banco del otro funciona pésimo. La FP mía funciona bien, la FP del resto funciona pésimo. Eso suele ser así y eso marca también una cierta forma de aproximarse de las personas a la política. Ojo con eso, porque a lo mejor mi diputado puede hacerlo regio, pero la política es un asco. También pasa en algunos casos. Yo creo que hay que la CEP de vuelta consolida un poquitito la idea de lo que tú remarcabas, Gonzalo, esta cuestión, este péndulo que no tiene que ver con el eje izquierda y derecha, sino que lo que pasa es que el péndulo te toca a un sector político porque es un sector que tiene respuestas más claras y probablemente más consistentes con las demandas del minuto de las personas. Y eso marca un giro que pareciera que el país se vuelve un poco más de derecha en este momento. Particularmente respecto de los temas de seguridad y crecimiento, que, ojo,
No sé si le echaron una mirada a las presentaciones de programáticas que hicieron los candidatos a la primaria oficialista ante el CERVEL. Todas tienen entre sus prioridades, que son temas bonitos puestos en el progresismo hoy día, con ese nivel de prioridad, digamos, la seguridad y el crecimiento económico. Sí. Ahora, con las pensiones y con terminar con las AFP, probablemente a Janet Jara le va a ir mal porque las pensiones cayeron profundamente en la tabla de las prioridades ciudadanas, lo que no deja de ser un hecho importante. Algo habla de que la reforma de pensiones le cambió un poco el switch a la gente, al menos en la escala de las prioridades. ¿Se descomprimió esa olla a presión? Exactamente, se descomprimió una olla. Yo creo que ese es un tema interesante para que cuando después veamos el debate sobre el acuerdo de la Araucanía, en esta tensión que hay permanente entre el corto plazo y el mediano plazo en el sistema político, que los lleva a de repente decir, mira, sabéis que este es el momento de construir un acuerdo entre la gente sensata, moderada, razonable, aunque seamos muy distintos, y la presión permanente de los polos que trata de traer eso a la próxima encuesta, digamos. Esa tensión es súper interesante. Si tenemos eso en vista, yo creo que lo otro que es choro de ver de esta presentación de la SEP, porque uno siempre lo puede consultar, pero aquí está bastante evidente, es que en muchas materias, cuando tú ves el año 19, el año 2019, el año 2019 es un quiebre en la tendencia. Sí. Claro, si tú sacas el 2019 al 14, Claro. 25... Sí, o sea, es como dirían en términos académicos, un disturbio en la fuerza. Qué bonito concepto. El 4 de mayo, May que the fue un poquito. ¿Ah? May the force. Es probablemente ese tipping point, digamos, de cambio que tuvo una especie como de aceleración en el tiempo y que generó un montón de fenómenos y cambios muy radicales en las percepciones del valor del trabajo, en las percepciones del valor del esfuerzo, en las percepciones respecto a lo público y lo privado. Todo eso se revierte ahora de vuelta, ¿verdad? Más Claro, en favor de la libertad, del no esfuerzo. No fue un quiebre en la tendencia que generó, valga la redundancia, tendencia, sino que fue una guata que rebotó. Sí. Y si uno mira entonces la serie larga, la tendencia es más parecida a lo que sucedió con el sistema político finalmente después del año 19, que es que se consolida este rebaraje donde una parte importante de lo que antes considerábamos el centro terminó en la derecha. O sea, la ruptura del clivaje del sí y el no, por así decirlo. Pero eso hace todo el sentido. Si piensas tú que tenemos una alta probabilidad de que quienes estén enfrentando una segunda vuelta sean Carolina Toá y Evelyn Matei. Y, o sea, no va a haber Frente Amplio, no va a haber la irrupción de una izquierda más dura, no va a haber una derecha alternativa en esa segunda vuelta. O sea, ahora no es que no existan esos fenómenos, están ahí, no han desaparecido, pero no tienen ni la entidad ni la fuerza de lo que tenían hace 4 o 5 años. Yo no me acuerdo, pero ustedes probablemente sí se acuerden. ¿Cuál era el porcentaje de indecisos a estas alturas en la elección pasada o en las últimas 2 elecciones? Porque aquí hay un 52% de indecisos. Yo no sé cuánto. Es muy parecido a la CEP, porque la CEP es una pregunta de mención espontánea. ¿Ya? Sí. Que no es lo mismo que cuando uno recibe, porque cuando uno va a la urna le pasan un menú. Esto es lo que hay. ¿Ah? O sea, me encantaría un plato, no, pero no está. Esto es lo que hay. Tiene que elegir entre lo que hay. Y la gente elige. Elige. No se queda afuera, lo hemos visto con el voto obligatorio, que estaba la duda. Elige lo que hay. Esta pregunta es de mención espontánea y es muy parecida a otras elecciones en términos de que siempre hay un 40 o 50% que espontáneamente no tiene una preferencia. Claro, la diferencia tremenda hoy día es que ese porcentaje de indecisos tenía un porcentaje de gente que finalmente no llegaba a votar. Claro. Ahora uno tiene que suponer que un porcentaje importante de esos va a escoger obligatoriamente en el menú. A pedir el menú que decía Gonzalo. Y por lo tanto van a tener que elegir algo de lo que está en esa góndola. De acuerdo. Por eso es un porcentaje que hoy día genera mucha más incertidumbre porque uno tiene que decir, esa gente va a marcar una posición. ¿Ya? Y no la estamos percibiendo.
Ahora, ustedes que le hacen más a la sociología que uno, esta idea, esta tendencia que se confirma de vuelta, ¿verdad? De que la gente está relativamente satisfecha con su vida, que tiene una buena percepción del futuro, cree que, o sea, tiene una expectativa bastante sana de lo que pueda pasar, no solamente en términos de la economía, tanto propia como del país, sino también de su movilidad, ¿verdad? Consideran que están mejor que sus padres y creen que sus hijos van a estar mejor que ellos. Eso habla relativamente bien del país, ¿o no? La gente no cree que estemos tan desastrosamente mal. En términos, habla bien, como tendencia. Sí. Habla bien de lo que las personas perciben de sí mismos. Ajá. Que no es lo mismo lo que perciben del país. De acuerdo. Que esa es la diferencia de lo que estamos conversando. Que tiene que ver con algo y sí, que puede ser difícil para aquellos que están en los medios o que estamos en los medios, ¿no? Que vivimos una sociedad que está fragmentada respecto de la realidad, ¿no? No tenemos contacto directo con todas las realidades y por lo tanto la percibimos de manera intermediada, a través de líderes de opinión, a través de medios de comunicación, a través de referencias, a través de redes sociales, y por lo tanto puede ser, y es natural que así sea, de que esté, no digo sesgada, pero en la lógica de lo que es de interés público o noticioso, las buenas noticias no estén tan presentes como las malas noticias, ¿no? Entonces, lo vemos muchas veces en la realidad. Oye, tengo que ir a tal sector. No, que ese sector siempre hace noticia. Tengo que ir a Quilicura. Oh, no, porque hay funeral narco. Oiga, pero está bien, es verdad, hay funeral narco, hay riesgo, pero también hay normalidad en Quilicura, ¿no? O sea, uno puede ir a comer, ir a trabajar, volver. O sea, está muy cargado, creo yo, esa diferencia. Entonces, lo que aparece como bajo mi control más cercano de lo que yo sí conozco por experiencia, no intermediado, por experiencia distinta, aparezco como más conforme, ¿no? Y tengo una imagen como más preocupada, ¿no? Más de lejana, que está muy bien resumida lo que decías tú, Connie, ¿no? O sea, como mi diputado, que el que conozco, no, me cumple, manda bien. Ahora el resto no, el resto es un desastre. ¿Por qué? Porque no los conozco, no sé quiénes son, y lo único que escucho es que está todo mal. A mí me pasa al revés, mi alcalde es pésimo, pero bueno, ¿qué voy a hacerle? Oye, tu alcalde, víctima de la delincuencia. No le dijiste ni un saludo a tu pobre alcalde. Oye, lo otro que me parece que es importante tomar en consideración es que la gente no tiene por qué estar de acuerdo consigo misma. Verdad. Y eso se ve mucho. Yo me acuerdo que en varias de estas charlas en las que coincidíamos con Gonzalo, en este noble oficio de tratar de analizar la realidad, en el año 2016, cuando estaban todas las manifestaciones de los estudiantes y eso, a mí me gustaba hacerle el ejercicio a la audiencia y decirles, miren, 500.000 personas en la calle es un montón de gente, tratando de derrumbar el modelo, es un montón de gente. Y 500.000 al día siguiente en la inauguración de una tienda del Costanera Center es un montón de gente. También. Es muy difícil que sean 500.000 distintos. Hay un traslape. Hay un traslape evidente, por lo tanto, esa misma persona puede en la mañana marchar para derrocar el modelo y después hacer fila para la inauguración de H&M. Entonces, eso también pasa cuando de repente uno partisanamente trata de agarrar un indicador y dice, mira, aquí la economía va bien, entonces el gobierno está perfecto. Ya, bueno, ok, esa es la pega de quien defiende al gobierno, pero las personas se manifiestan en la misma encuesta, en el mismo momento, en función de estímulos diferentes, de maneras que no son, por así decirlo, doctrinariamente coherentes. O sea, yo te aseguro que Johannes Kaiser se podría sorprender de la gente que hoy día lo prefiere en las encuestas y que estuvo con el estallido. Totalmente. Claro. Completamente. Si tiene que ver con una cuestión de prioridades nomás, o de carencias, o de lo que sea un minuto. Que buscó en la lista del pueblo en un minuto, después buscó en Republicano y hoy día buscan Kaiser. Exactamente. Y están buscando más o menos lo mismo, una respuesta nueva frente a los viejos problemas. Es verdad, y eso es lo importante de repente salir un poquito de la caja del eje izquierda-derecha, decirle, no, es imposible que alguien que haya estado por la extrema izquierda ahora esté por la extrema derecha. Ahora, nosotros tenemos que hacer la labor de decirle que si ya son tres intentos tan desastrosos, de repente pregúntense qué es lo que están buscando. ¿Ah? Están buscando lo correcto. Continúen. Salgan de ahí. Como tú bien recordaste una vez, Camilo, y recomendaste un libro, M, el de Mussolini, que es realmente notable, bien notable. Son tres, Son 3 libros al final. Ahora es terrible porque además es un libro que es lento, por lo menos en mi caso, yo lo leí lento. Es lento, sí. Ya detalle. Un
poquito, a mí me fue porque entre medio me leí otro. Pero después me enteré que había una segunda parte y ahora hay una tercera. Claro, es como antes, durante y después de Mussolini. El hijo del siglo, de Scurati. Exactamente, El hijo del siglo. Bueno, como ese también hay un libro, yo voy a volver con Javier Cercas, pero esto es casualidad nomás, ¿eh? Hay un libro que se llama El monarca en la sombra, que es un libro bien entretenido porque es bien autobiográfico lo que hace Javier Cercas, él personalmente salir a buscar la historia de un tío suyo que fue franquista y que peleó por el franquismo. Y se mete en la lógica de los pueblos y de cómo se empiezan a armar los bandos durante la Guerra Civil Española. Y llega a la conclusión de que finalmente la gente termina optando por un lado o por el otro y básicamente tratando de entender por qué el mundo republicano al que él pertenecía se vuelve franquista, y tenía que ver con dos variables importantes, con el orden y con el hambre. Y eso era lo que mandaba. Y esa misma lógica que se da en el libro de Mussolini también, ¿verdad? Sí. Es la que se da. O sea, y se da en el propio Mussolini, acuérdate que él dirige primero el Avanti y luego el Popolo de Italia. Exacto. Es decir, él está en los dos. Yo te voy a contar una anécdota personal, perdónenme que me tome esta libertad, que no es tan, que es parecida, pero nos sirve para ilustrarlo. En el año 2009, en la prehistoria, ustedes eran muy jóvenes, yo estaba a cargo de una campaña política. Y la Connie me preguntaba si me había pegado en la cabeza. ¿No? Sí, ¿ah? Siempre le pregunté si se había pegado en la cabeza. Sí, bueno. Y se acerca en Concepción una persona, se acerca al candidato, que era Marco Enrique Jominami. Se acerca y le dice, yo voy a votar por usted. Ah, bueno, el candidato le dice, muchas gracias. Dice, sí, yo voy a votar por usted, aunque yo fui Patria y Libertad. Y quedamos así como, ya. Ahora sí necesitamos una explicación. Y lo voy a hacer no por usted, sino por su papá. Chuta, y nosotros sí ya, esto ya se empezaba a poner mucho más complicado. Dice, sí, porque su papá murió como habría muerto yo. No como todos los que después se arreglaron. Mira. Murió de frente y disparando. Imagínate, esa persona que se podía dar el arco completo, ¿cierto? Claro. Entendía, que un poco con el ejemplo que tú ponías de los osados en estas tropas, ¿cierto? Que finalmente se pasan y son fundadores del fascismo. Que finalmente en esa actitud respecto de cómo defendían sus valores en ese momento antagónicos, hoy día ellos se encuentran como hermanados con el otro. Ese tipo de cosas pasan. Y pasan en las sociedades y pasan en los ciclos históricos y bueno, eso. Pasan y están pasando, de hecho. Oye, y sé que son las 8:29. ¿Les parece si hacemos al tiro el corte y de vuelta hacemos una pasada rápida por las presidenciales y después nos vamos a la Comisión de Paz y a otros temas que anunciamos al comienzo? Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Empresarios y pymes, ¿sabía que cada año se pierden millones de ingresos por uso no autorizado de marcas sin registrar? No permita que su empresa sea parte de esta estadística. El registro de su marca comercial no es solo un trámite. Permite protección legal contra imitaciones y copias. Derecho de emprender acciones legales contra infracciones. En caso de infracciones, usted podrá exigir compensación económica por daños y perjuicios, solicitar el cese inmediato del uso no autorizado, iniciar acciones penales contra los infractores. No espere a que alguien más registre una marca similar a la suya. Contacte con nosotros. patriciastocker.com. Cuida tu marca, no la pierdas. Vender más es fácil con CLAP, líder en la industria de servicios de pago, con soluciones para tiendas físicas con las maquinitas más rápidas del mercado y con una mayor seguridad y conversión para los e-commerce. Acepta todos los medios de pago, tarjetas de crédito, débito, prepago y billeteras digitales. Aumenta tus ventas con CLAP. ¿Tienes la autorización para generar libros contables electrónicos? Haz un upgrade y conoce EY Ledger, un sistema que facilita la generación, firma y entrega de libros contables electrónicos, permitiéndote disminuir inconsistencias, ahorrar tiempo y resguardar tu información. Olvídate del esfuerzo, los costos de impresión y el almacenamiento físico de documentos. Descubre EY Ledger y haz un upgrade en esta operación renta con líderes en innovación digital empresarial. EY Shape the Future with Confidence. Conoce más en eichile.cl. Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Detrás de madres que llegan antes a su casa, hay soluciones de sonda, interoperables e innovadores coordinando cada medio de transporte público. Detrás de tecnologías que transforman tu vida está Sonda. Conoce nuestras soluciones globales en sonda.com. Sonda. Make it easy. Invertir en educación siempre es buena idea. Y hacerlo con Kumon es aún mejor. Únete a una red global con más de 60 centros en Chile y una metodología que transforma vidas. Si tienes espíritu emprendedor y quieres marcar una diferencia, esta franquicia es para ti. Descubre las oportunidades disponibles y abre tu propio centro Kumon. Para más información, visita kumon.cl/franquicia. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado? Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur. Mira, cuéntate el secreto. Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida. Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas? Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Celebramos a la mujer que te miró a los ojos por primera vez. Feliz día, mamá. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. 8:33 de este día miércoles lluvioso. Ya analizamos la encuesta CEP y la derivada para hacer una mirada rápida en lo que va y lo que ha pasado durante la semana en la campaña presidencial. ¿Vale la pena? A ver, yo les pondría dos cosas fundamentales, ¿verdad? Aparte de las inscripciones, etcétera, de los programas presidenciales. Un poquito esta tendencia que ha intentado mostrar Evelyn Matei, que me imagino tiene que ver con la llegada de Diego Paulsen y el comité de voceros, etcétera, que tiene de una cierta moderación, y probablemente mirar un poquitito más hacia el centro también, aunque por ahí encontré una nota en La Tercera hoy día que se contradecía un poquitito, diciendo que, apelando a la idea de que Kaiser se baje, tampoco quiere descuidar ese electorado posible para ganárselo a republicano. Ese es un juego difícil, digamos, ¿verdad? Tendría que ser bastante visco como para tratar de achuntarle a los dos lados. Eso por una parte. Claro, sábanas cortas. Y lo otro es la polémica que se armó a partir de la revelación que hizo Carolina Toá de su relación con Mario Marcel. ¿Por dónde quieren partir? Bueno, partamos por el amor. Eso. Que Camilo tiene más detalles. Dale, no. ¿Ah? No tengo más detalles. Pues yo me enteré por la prensa igual que usted. ¿Qué más detalles tienes? Perdón. Carolina Toá ingresó al gabinete en septiembre del 2022. Sí. Y esta noticia yo se la escuché a un gran junglero, un gran conductor que había en esos tiempos, en octubre del 22. Ya, pero no era noticia. Era Adelante con los detalles. Era pelambre. No, yo, a ver, ¿qué podemos decir al respecto? Lo primero es que, como han declarado varios medios, era algo que no era completamente oculto, no era completamente secreto, tenía un ámbito de conocimiento acotado. Yo les debo confesar que a mí me gusta este modelo estilo francés en que uno en realidad no se mete en la cama de las personas si es que no es estrictamente necesario. Y por lo tanto... Es una declaración compleja, pero está bien, te entendemos. Sí, tiene sus bemoles. Creo que obviamente esto responde a que eso lo podemos dar por bueno mientras son parte del gobierno, pero en campaña uno sabe de que esto va a ser, puede explotar en cualquier minuto y puede explotar de la peor manera. Yo creo que no hay que ser demasiado genio para saber que la entrevista en la que Carolina Toá revela esto es una entrevista en la que avisa que va a revelarlo, y por lo tanto toma la decisión estratégica de revelarlo ella y asumir eventuales costos, digamos, que pueda tener,
porque esto revelado como escándalo por un tercero es probablemente mucho más complejo, termina dando explicaciones, y se instala la pregunta que tenemos que recordar, que fue muy incómoda y que yo creo que la misma Carolina Toá debe dar una lectura muy crítica respecto de ese periodo, que es la pregunta sobre por qué no se dijo antes, que es la con la que tuvieron que lidiar, ¿se acuerdan ustedes? Para el tema, para el caso Monsalve. Entonces, creo que todas esas consideraciones estuvieron ahí, y me va a disculpar Gonzalo, pero yo encuentro que no prendió, cabros, la idea de convertir esto en un escándalo. No llegó a escándalo. Desde esa perspectiva, desde el cálculo de riesgo que hace el comando de Carolina Toá, check. O sea, esto generó tracción, generó noticia, generó obviamente críticas, pero creo que las críticas no llegaron. Me puedo mandar un Clemente Pérez, mañana puede incendiarse todo, pero creo al día de hoy que esa sangre no llegó al río. Esa es la verdad. Y por otra parte, una lectura que puede ser interesante, chora, novelesca, si ustedes quieren, que finalmente estos son los dos papás de la generación Índigo, que terminen los papás, digamos, juntos, puede ser hasta los una adultos linda historia. a cargo, digamos. Hasta una linda historia. Claro, los ¿no? adultos a cargo. Sí. Los adultos a cargo que estaban más entretenidos que los niños, parece. Pero yo creo que, mira, a ver, me parece interesante, inteligente y hasta cautivante la tesis de que esto es para evitar una crisis eventual, porque asumir de que había una persecución de esta noticia por los medios, había un interés periodístico o político detrás de esto, ¿no? De revelar la crisis que significaba esta pareja. No, la verdad, yo creo que aquí es una decisión política, absolutamente, y política electoral. Una manera de anclarse con el gobierno de manera real, pero sin tanto compromiso, es decir, oiga, el ministro de Hacienda es mi pareja. Así que a mí no me lleve al rincón. No, pero en una entrevista... La palabra carnal. Pero en una entrevista humana como era esta, porque esta es una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales de corte humano, no tan política, era un tema que no podías obviar nomás, po. Está bien, pero yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Decirle cuánto, en el fondo, obviamente, una revelación como esa hay un cálculo de decir beneficio, costo-beneficio, ¿no? Obviamente. Ahora, yo no veo tanto el riesgo de que esto alguien lo explotara por otra parte. Yo creo que muy conocido, yo creo que muy tratado, ¿qué le iba a hacer? O sea, que no lo veía. Pero lo que sí era que esto le permite y posiciona, primero, llegamos al jueves, ¿no? Llegamos el miércoles conversando sobre esto. O sea, le dio una cobertura y un protagonismo que no había tenido antes, desde su salida, ¿no? Y obviamente que eso la posiciona y la ubica cerca del gobierno, pero sin tanto compromiso. La ordena, ¿no? Yo lo veo con bastante lógica, ¿no? Contar algo, revelar algo que es personal, no tenía por qué hacerlo, no tenía obligación de hacerlo. Lo hace, lo comparte, pero lo hace también con un sentido político. Y es evidente, ¿no? O sea, ella hace el cálculo de decirle, bueno, el costo-beneficio, hay un beneficio mucho mayor en revelar esto que no. Ahora, el que queda más complicado no es la candidata, Carolina Toá, sino que el ministro de Hacienda. Como está obligado a la presidencia. Sí, porque ahora la palabra presidencia le quedó, y él mismo tuvo que decirle, bueno, voy a tener que ser más cauto. Porque ahora va a haber una segunda lectura de todo lo que yo diga. En la lógica de la competencia electoral, no solo en la lógica de contestarle a Billy Matei cada vez que hable de Billy Matei, sino incluso dentro de la propia competencia al interior del oficialismo, ¿no? En esta primaria del oficialismo que se ejecuta el 29 de junio. O sea, vamos a tener, creo yo, un ministro de Hacienda bastante más cauto, silente respecto de las variables políticas de lo que está pasando. Y eso es un efecto directo de la revelación. Ahora, en términos de posicionamiento, que es lo relevante, creo yo, a ella la posiciona en el lugar correcto respecto del gobierno y también le da una independencia que es la que está buscando ella, ¿no? Dice, yo en una primaria de los amigos del gobierno lo voy a pasar mal o voy a pasar un susto, Carolina Toá. En una primaria un poco más abierta, un poco más convocante, se especula respecto a la participación de la primaria del oficialismo, ¿no? Pero pensando que hoy día con voto obligatorio, que es la cultura dominante, ¿no? No hay voto obligatorio en la primaria, no lo hay, pero ya hemos aprendido de que la cultura dominante es la del voto obligatorio. O sea, somos nosotros los adictos a la política los que sabemos diferenciar de que esta sí, esta no, esta, para una hay una inercia.
Y yo creo que esa inercia puede llevar a que, en teoría, el gobierno está entre un 25 y un 30% de apoyo. Está la primaria del oficialismo, es una primaria importante, no son los 3 candidatos, creo yo, iguales. Además, eso puede ser convocante y podemos estar hablando que 2 millones y medio de personas vayan a votar. ¡Wow! Sí, pues si tenemos un padrón de 15 millones. ¿Ah? O sea, estamos diciendo que puede ir a votar un 12, un 14, un 15% del padrón. ¿Ah? De manera voluntaria un día domingo. Bueno, pero las ganas por eso te digo, hay una inercia respecto al voto obligatorio, a pesar de que la gente sabe que el voto no es obligatorio. Yo creo que si vota muy poca gente, Carolina Tobar lo puede pasar mal o puede tener una sorpresa bastante desagradable. Y además de esa inercia, creo yo también está la capacidad que tenga el oficialismo o no de volver esta cuestión una votación estratégica también. Hay gente que se mueve por las votaciones estratégicas, cuando siente que hay algo que está en juego, efectivamente, la gente se moviliza. Mira, y si tú pones que está en juego, muy bien, Connie. Pones que está en juego la posibilidad de que gane no el Matei, sino que eventualmente algunos de los representantes de la nueva derecha, puedes tener ahí y resaltas la idea de que hay una candidata que es la única que le puede ganar a uno de esos otros competidores, puedes movilizar gente a votar por ella en la primaria. Mira, ¿no? Como nuestro amigo Camilo se distrajo un poquito y se fue a México una semana, Janet Jara no encontró nada mejor que ir a buscar a los ex convencionales para formar su equipo. ¿Ah? Y revivir el no más AFP. Y empezar. O sea, el riesgo aquí es de que gran parte de los elementos que le dieron a la izquierda chilena, una de las rotas más duras que tuvo el 2022, el 4 de septiembre, que la derecha desaprovechó en términos de reconstrucción. ¿Se acuerdan que en un minuto dijimos, mira, para que alguien cruce y vaya a votar a la primaria del oficialismo necesita un miedo que provocaba Jadwe que Jara no provoca? No. Pero no hay que... Hay gente que tiene talento y otra gente que tiene persistencia. Parece que hay gente que tiene persistencia. O sea, si Baradit se transforma en el vocero, ¿no? Y otros desconvencionales, los voceros de Jara, no nos vayan a estar haciendo la pega y lleven a mucha gente a votar para que ese discurso no huele más. Claro, yo creo que esa gente que se moviliza, como tú dices, estratégicamente, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que tener... es más fácil que se movilice por miedo que por amor. Sí. Eso es un elemento, y eso Jadwe sí lo conseguía bien. Y lo segundo es que yo no creo, yo sé que esto es un anatema en el caso de los yonkis de la política. Cuando uno conversa con la gente de partidos, tienen un sesgo y un toque, que es que siempre creen que el de al frente, cuando tú conversas con alguien de izquierda, cree que la derecha tiene una capacidad estratégica, y no solamente estratégica, sino que además de articulación y de organizar a todos los medios en torno a sí, y maravillosa. Y después tú vayas a ver cómo es la derecha en realidad, y la realidad es bien rasca. Y al revés pasa igual. Tú conversas con gente de derecha y dices, no, lo que pasa es que la izquierda esto lo hace perfecto, y normalmente no es así. Es decir, eso que ustedes llaman el voto estratégico, a mí me cuesta verlo en alguien que saca una cuenta larga, que es decir, vamos a ir a votar por Jara porque somos de derecha y la mejor candidata para ganarle es Jara. Eso no, a mí eso no. Verlo. Eso yo tampoco lo veo. No, yo no pienso en eso. Yo pienso en la gente más normal. Entonces, además los que son de partidos no pueden votar. Problema. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso de Jadwe, cuando mucha gente fue a votar por Boric en las comunas del rechazo, ¿ya? Como son ahora el barrio de lo que antes era el Distrito 11. El rechazo del 2020, porque el 2022 el rechazo creció un poquito más. Es que se llama en contra. Se llama en contra. No, el en contra fue el 2023. Perdón la rigurosidad. Ya, hay tantas elecciones que es imposible esto. Oye, esa gente es altamente probable que sea gente que es más bien filoconcertacionista, que fue a frenar a Jadwe, que gente de extrema derecha que fue a frenar a Jadwe. Hay gente que puede haber votado por Piñera perfectamente y que puede haber sido concertación. Claro, que ese mundo tiene un grado de cercanía, así que es muy difícil. Y que cruza el Rubicón cuando hay un riesgo y algo que no les gusta. Claro, de manera voluntaria. Ok, puede que existan casos, pero no mueven la aguja. Dicho eso, estoy con Gonzalo. Una primaria de poca gente es una primaria donde los votos convencidos son más importantes. Y ahí la apuesta, por ejemplo, de Jara puede no ser mala. O sea, si es que esta es una primaria de poca gente,
el militante, el autoflagelante de izquierda, el que cree que en realidad nos farreamos octubre, puede ir a votar, puede tener una razón para votar y puede ser mucha gente en el contexto de una primaria de poca votación. Entonces, claro, ¿cuánta gente va a votar? Es el factor determinante sobre cómo se va a comportar esto. Nosotros vemos hoy día encuestas nacionales y es evidente que Carolina Toá, medida como candidata de presencia nacional, es más fuerte que los otros 2 o 3 contendores que ella enfrenta en la primaria. Ahora, si esto solo se trata de la gente que tenía una expectativa respecto de este gobierno que puede estar más o menos traicionada y de los militantes de cada uno de los partidos, ojo ahí. Ya, les tengo una pregunta. Respecto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que de este tema no hemos conversado, Camilo, algo alcanzamos a conversar el otro día porque coincidió con la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿verdad? Que fue el hito cuando se sabía que se había llegado a un acuerdo, que había faltado una unanimidad respecto de un aspecto en particular y se supo de la renuncia de la senadora por la presión del Partido Republicano a que no diera efectivamente la unanimidad en esto. Ahora, ya está el informe, ya hemos podido hojear el informe, leer, si no, la minuta o el resumen ejecutivo, y escuchar a un Alfredo Moreno defender con uñas y dientes el trabajo, el contenido y la proyección que esto tiene. La pregunta es, ¿qué tan en solitario como representante de su sector y con lo que representa Alfredo Moreno además? Para mí Alfredo Moreno es un representante de tomo y lomo del piñerismo. O sea, no puede más de piñerismo la figura de Alfredo Moreno. Y puesto hoy día, de repente pareciera un poquitito en solitario si tú miras el efecto que este trabajo ha tenido en la candidatura de Evelyn Matei, ni hablar de republicanos y nacional libertarios que rápidamente lo rechazaron. Pero uno hubiera esperado que Chile Vamos tuviera una actitud distinta respecto a este informe, ¿o no? Yo creo que hubo un matiz ahí, porque como suele ocurrir con la gente que es muy inteligente, y Alfredo Moreno lo es, ¿no? Y muy capaz, que también lo es que en general son poco dados a pedir ayuda o socializar lo que están haciendo. No sienten la necesidad de pedirle ayuda a nadie, ni de socializar lo que están haciendo. Eso, ¿no? También se llama piñerismo. Sí, claro. Entonces, como le ocurrió varias veces al presidente Piñera, cada vez que giró o hizo algo, que después tuvo que dar explicaciones largas, ¿no? Para poder conseguir los apoyos necesarios. Ahora, dicho eso, yo leí el informe y hay cosas del informe que me parecen muy interesantes, atractivas. Hay otras cosas que he hecho de menos y otras cosas que considero que están equivocadas. En términos de que uno tiende a suponer, ¿no? Este acuerdo se llama Acuerdo por la Paz y el Entendimiento. Y por lo tanto, uno entiende que la vara con la cual estar midiendo no es si este sistema mejora el proceso de entrega de tierras. No, no es la vara correcta para eso. Es decir, si esta lógica y los cambios propuestos apuntan a alcanzar la paz, a disminuir la violencia y a terminar con el terrorismo. Yo creo que por ahí va. Sobre eso hay cosas que me parece que van en el camino correcto, otras de las cuales la comisión, en estricto rigor, ya así lo dijo el propio Alfredo Moreno, no les correspondía a ellos. No, porque no era parte de los objetivos. Pero son un supuesto básico. Porque él te explica y con bastante detalle, ¿no? Cómo este mecanismo es muy superior al mecanismo actual, cómo esto disminuye las incertezas y todo, bajo un supuesto, que es la normalidad. Y si hay algo que no hay, hoy día en la Banca Zona Sur es normalidad, ¿no? Entonces, hay una realidad, hay una pega, los temas de seguridad están delegados en el Estado, están delegados están dados por check, ¿no? En el Congreso, pero tenemos problemas en eso, ¿no? Tenemos una región y una zona que está en estado de emergencia durante ya 3 años, donde los hechos de violencia no paran, donde ya se ha avanzado en términos del reconocimiento expreso del terrorismo por parte del presidente. Tenemos una nueva ley antiterrorista, tenemos un ministro de seguridad que se está atreviendo, gracias a un empujón de China, pero se está atreviendo a aplicar la ley antiterrorista, ¿no? En un primer caso. Yo creo que, por decirlo así, en resumen, un gran desafío para la política, masticar y entender la lógica con la cual fue construido el acuerdo. De acuerdo. Yo creo que hay 2 cosas o recomendaciones que yo me atrevería a hacer. Primero, yo esperaría a ver las reacciones de las personas que viven en la macrozona sur y que por lo tanto están sufriendo las consecuencias del problema. Porque desde las trincheras políticas, cualquiera sean, es más fácil, ¿no? Porque uno ya tiene preconceptos, tiene cosas que le funcionan, cree que tiene ventaja en alguna cosa y la va a exacerbar.
y estamos en un año electoral, ¿no? Yo creo que el presidente tomó una decisión equivocada en los timings, ¿no? En los timings, sí. Absolutamente. O sea, este mismo informe puesto en enero... Como la reforma de pensiones. Le da una gran oportunidad al presidente. Salió junto con la reforma de pensiones y mataban dos pájaros de un tiro. O en enero de este año o en enero del próximo año. Sí. Pero haberlo dejado caer en medio de la trifulca electoral, yo creo que puede terminar enterrando en un acuerdo del cual hay mucho que rescatar, pero lo que más hay que rescatar es esa pequeña esperanza que hay de avanzar en soluciones para gente que está sufriendo. Yo creo que la controversia en torno a este informe es la crónica de la candidatura de Evelyn Matei. O sea, si uno ve, como decías tú antes, Connie, que a la Evelyn Matei se le sale cada cierto tiempo la cadena y que de repente hace estos esfuerzos por moderarse, que a uno le parecen como genuinos, que tienen que ver con lo que ella entiende que debiese hacer en este momento, y después sale a perseguir a Kaiser, esa ambivalencia, digamos, esa crónica está marcando también esta conversación. Creo que lamentablemente esto tiene menos que ver con el informe que con la reforma previsional. Es decir, no está completamente aquilatado dentro de la derecha, de Chile Vamos y del entorno de Evelyn Matei, si fue una buena idea concurrir a un acuerdo con el gobierno en materia previsional o no. Hay tesis para ambas cosas. Un día amanecen y piensan que le entregaron un triunfo al gobierno y al otro día, ¿cierto?, dicen, bueno, nos sacamos un problema de encima. Y eso no se va a resolver hasta que o se siga agudizando esta distancia que tiene Evelyn Matei con el resto de sus contendores, o que pase algo terrible desde la perspectiva de hoy día de Chile Vamos, que es que el tercero en discordia en la derecha, que es Kaiser, decida bajarse y convierta en hipercompetitivo a José Antonio Kast. Donde probablemente lo que vamos a tener es que la viabilidad de un acuerdo como este, desde la perspectiva de la derecha, va a ser cero. Cero, porque van a tener que ir a buscar esos votos. Entonces, esto es como cuando uno tiene que contarle algo difícil a los papás. Uno de repente dice, no es el momento. Bueno, es que hay cosas que nunca tienen un buen momento. Es cierto que esto cae hoy día en el cronograma electoral, pero si hubiera caído hace 3 meses, habría caído en la indefinición donde todavía X, o habría sido cerca de la elección de la segunda convención, o habría sido cerca de las municipales. No hay un buen momento. Yo creo que nosotros habitamos todavía un sistema político que no ha logrado aquilatar si es que lo que tienen que hacer es construir acuerdos sensatos, razonables, para que la política, para que esa pregunta que tú decías respecto de la CEP, sobre si la democracia es o no el mejor sistema de gobierno, tenga al lado un delivery, es decir, que la democracia sea capaz de entregarle soluciones concretas a las personas. Eso que yo creo que habita a mucha gente, que sobre todo la que está más vieja, la que ya siente que no tiene nada que perder desde el punto de vista político. Tú lo veías en gente como Moreira, lo veías en gente como Coloma, para decir a la gente de la derecha, donde uno lo ve, y obviamente los que vienen recién entrando quieren extremar, así como en su minuto extremó el Frente Amplio, creciendo a costa de los 30 años como lo hicieron. La derecha hoy día está en ese tránsito, en el mismo que pasó la Concertación cuando le creció el fenómeno Frente Amplio a su izquierda. Y eso es, ese es el factor que sobredetermina. No tiene que ver con el informe, no tiene que ver con Alfredo Moreno, no tiene que ver con si lo explicó mejor o peor, tiene que ver con que la derecha todavía no sabe a quién le habla, quién manda en ese 60%. Pero yo creo que esta lógica impecable de Camilo, que es la lógica que entiende el gobierno del uso electoral del informe, ¿no? Dice, aquí tenemos una herramienta para dividir a la derecha. Yo la primera reacción de Evelyn Matei lo que marca es que no va a haber tal división. Por dos razones. Una, este informe no va a producir ningún efecto práctico en un año. La primera impresión respecto de quiénes están a favor y quiénes están en contra ya se produjo. Aquí los únicos que están a favor del informe del gobierno. No hay nadie más a favor del informe y Alfredo Moreno. En las posiciones políticas de toda la derecha, con matices, es de reparo frente al informe y poner por encima los temas de seguridad por sobre los temas de reparación. Y en esa lógica hay una mayoría importante. Lo que pasa es que me parece que es intelectualmente deshonesto poner esa dicotomía.
¿Por qué? Porque el trabajo de la comisión no versa sobre los temas de seguridad. O sea, sí, pues. No, pues. ¿Cómo se llama la comisión? Indirectamente sí, porque si por eso así partimos la conversación, por eso yo estoy siendo riguroso intelectualmente en términos de la comisión llama la Comisión por la Paz y el Entendimiento. No te la estoy achacando a ti, la estoy achacando a esa forma tan fácil de separar esta cuestión y decir, no, entonces no estamos disponibles porque esta cuestión no habla sobre seguridad, no propone medidas contra el crimen organizado ni contra el terrorismo. No, porque no era el trabajo de la comisión, el trabajo de la comisión era otro. No, además que sí. Mira, si este es un acuerdo en el que están de acuerdo, en el que lo salen a vocerear, o Kaiser o Yaitul, estamos en un problema. Claro, o sea, yo creo que nadie quiere estar en ninguno de esos dos extremos aquí. A mí no me causa sorpresa ni la posición de Kaiser ni la posición de Yaitul. El tema es de que aquellos que de verdad, de buena fe, creen que este es un tema que puede avanzar, estén haciendo tan poco para que avance. ¿No? Y yo creo que la puesta en escena del propio presidente hoy día ayudó poco, ¿no? Porque queda la imagen para la ciudadanía de que la oposición no tiene dos miradas respecto del informe y eso es malo, ¿no? Es malo porque en el fondo queda en el aire un informe que lo que va a terminar pasando, creo yo, mi humilde opinión, es que se van a recoger partes de ese informe, un informe que de alguna manera no va a ser, como pretenden algunos, oiga, mira, esto es lo que se acordó y es lo que hay que aprobar, no va a ser así. No. Sino que finalmente aquí hay soluciones, porque sí hay soluciones y yo creo que el gran aporte de la comisión es ofrecer herramientas y soluciones viables para un problema que hasta ahora decíamos que no tenía solución. Y poner certeza donde había incerteza. Y eso... Y desideologizar a bandos que antes se enfrentaban en cuestiones de las cuales, con posiciones de las cuales no salían. Y aquí hay un cambio bien importante de lado y lado, en varias cuestiones relevantes. Entonces, eso, si tú me preguntas si el gobierno decide apurar eso, le está haciendo un flaco favor. Sí, de acuerdo. Lo que tiene que hacer es madurar eso. Eso va a madurar bien en la medida en que las cosas más relevantes que apunten a hacer soluciones a problemas que sí tienen apoyo ciudadano. Yo solo va a tener recuerdo. Si Evelyn apoya la reforma de pensiones, no va a pagar los costos de... Ni uno. Mire usted la serie de la encuesta. Ni uno, ¿no? O sea, tomó la decisión, avanzó con la reforma, se aprobó la reforma, ahí está Evelyn Matei. Sí, pero yo creo que con esto, pero con CM, Gonzalo, más allá de la ansiedad, más allá de las dudas... Gonzalo, que tú tenías esos números frescos en tu memoria, porque se los tenés que decir semana a semana a alguien que duda respecto a si fue una buena decisión. Bueno, ¿y el gobierno tú crees que no? ¿Cachai, no? O sea, perdón, pero no, el problema tienen lo propio, no te digo que no. Pero hoy día un escenario en el que incluso podrían pasar dos candidatos de derecha a la segunda vuelta. Entonces, perdóname, aquí el peso de la prueba está en usted. Esa cuña está buena para el Líbero, pero no para acá. Dice que va a pasar la tesis de los dos candidatos de derecha, la segunda vuelta germano-alemana. Está bien para el Líbero, no, pero no para acá. No, yo no me la compro ni un minuto. Y la competencia, más allá del vértigo, ¿no? Que el temor de Evelyn Matei respecto de Kass, ahí está Kass, el temor de Kaiser, ahí está Kaiser. O sea, como todos los fenómenos, ¿no? O sea, vamos camino, creo yo, a una elección bastante más de sentido común y sensata de lo que algunos quisieran, a pesar de que todavía estamos sufriendo los efectos de la polarización. La polarización no desapareció, está ahí. Lo que pasa es que tiene menos tracción de la que tenía 4 años antes. Efectivamente. Ojalá. Ya, oye, son las 9. Se nos acabó el tiempo, queridos. Y a la U también. No, pero... Mala semana para el fútbol chileno en general, pero bueno. Mira que le gusta el empate. Ya. Oye, de la gira china hablamos la próxima semana. No, un dato. Antes ¿Cuál? Coyo. Cuenta. Se quemaron los camiones. El embajador golpeó la mesa. Lo conversamos la semana pasada. Sí. Perdón, Camilo, pero con la Connie conversamos dentro de la semana pasada. ¿Y con Rodrigo? Sí, con Rodrigo ahora. Llamada del ministro de Comercio de China al canciller chileno. Sería muy bueno que el presidente no solo se quedara en Osaka, sino que cruzara a Beijing. Va a estar 2 días en Beijing el presidente de Chile. Amish. O sea, alguien podría decir, ¿lo mandaron llamar? No.
pero fue una invitación con bastante fuerza. Puta, hablemos de esto el próximo programa, pero es ¿Qué que falta? el origami que tiene que hacer Chile entre China y Estados Unidos es... Está bonito, está bonito. La guerra comercial la tenemos aquí. Aquí mismo. Sí. Aquí Y mismo. nadie sabe para quién trabaja porque viene Amazon con 4.000 millones y se van los chinos con el litio. Pasan cosas extrañas, como cuando Nixon dijo... Para ser honesto, no se Chile- van con el litio porque esa era una cosa que no iba a pasar nunca. Nunca estuvieron, no iba a pasar, No. sí, es verdad. Ya. Aprovecharon de hacer el descuento. Ya. Y vamos para la próxima semana, queridos, que tengan un excelente resto de semana porque todavía es miércoles y nos vemos lueguito. Chao, chao. Chau. Chau. A todos los jungleros un Aquí abrazo. termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Infinita.